Colombia, años 80. Un país sumido en el miedo, la violencia y la impunidad. El narcotráfico crecía como una sombra que lo cubría todo, mientras el conflicto armado se intensificaba entre guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. En medio de esta guerra sin rostro, los operadores judiciales se convirtieron en blanco. Entre 1979 y 1991, cada año eran asesinados en promedio 25 jueces y abogados. Investigar era una sentencia de muerte. La región del Magdalena Medio, rica en recursos, pero marcada por el abandono estatal, fue el epicentro de esta violencia. Allí nacieron y se consolidaron grupos paramilitares como los Macetos, apoyados por narcotraficantes, políticos locales y miembros del Ejército Nacional. La justicia, en vez de ser protegida, fue traicionada. Y en ese contexto, el 18 de enero de 1989 ocurrió la masacre de La Rochela. Un grupo de funcionarios judiciales fue emboscado mientras cumplía su deber. Este era investigar crímenes en esa zona. 12 de ellos fueron asesinados, 3 sobrevivieron. La Rochela no fue una masacre, fue un mensaje, que en Colombia incluso quienes buscan la verdad pueden ser silenciados y que el Estado, lejos de proteger, muchas veces es cómplice. Extra. Un boletín extraordinario de última hora. General, muy buenas tardes. ¿Qué información tiene usted sobre los hechos de Barranca Bermeja? Bueno, sobre los hechos de Puerto Nuevo y La Rochela, más o menos cerca al campo 23, la información inicial es que un equipo del Cuerpo Técnico de Policía Judicial fue atacado, presumiblemente por el 23 frente a la FARC, hoy a las 11:30. Este cuerpo técnico estaba compuesto por 2 jueces, 2 secretarias, 2 conductores y 9 detectives. El 18 de enero de 1989, una comisión de 15 funcionarios judiciales salió desde San Gil, Santander, rumbo al corregimiento de La Rochela. Su misión era investigar varios crímenes ocurridos en la región del Magdalena Medio, incluyendo la desaparición de 19 comerciantes en 1987. Funcionarios judiciales llegaron a la zona rural del municipio de Simacota, Santander. La comisión de funcionarios judiciales se adentró en el corregimiento de La Rochela. Su misión era investigar crímenes que habían ocurrido en la región. Al poco tiempo, su camino fue cortado. Un grupo de al menos 40 hombres armados haciéndose pasar por guerrilleros los detuvo. Les hicieron entregar sus armas, en su mayoría revólveres de dotación, que contra los fusiles de los presuntos guerrilleros no podrían hacer mayor cosa. Les dijeron que por su seguridad deberían acompañarlos. Ya desarmados, los ataron de manos y los hicieron que abordaran los vehículos. Estos iniciaron su marcha conducidos por los presuntos guerrilleros. Llegados a un punto, los conductores detuvieron los vehículos y se bajaron de los mismos, mientras que hombres fuertemente armados empezaron a disparar indiscriminadamente hacia los vehículos. Allí, en esa trampa, se selló el destino de 12 valientes que buscaban la verdad. Solo 3 sobrevivieron. 12 funcionarios judiciales fueron ejecutados sin piedad. 3 lograron sobrevivir, pero cargan hasta hoy con heridas físicas y secuelas emocionales imposibles de borrar. Todos ellos estaban cumpliendo con su deber: investigar crímenes en una zona marcada por el miedo, la impunidad y el abandono estatal. Su labor representaba la esperanza de justicia en un territorio donde el poder lo imponían las armas, y donde buscar la verdad era literalmente jugarse la vida. Alonso de Jesús Vaquero, conocido como el Negro Vladimir, fue un exguerrillero desertor de las FARC-EP, que luego se integró a las Autodefensas Unidas de Colombia. Formó parte del grupo de hombres entrenados por el mercenario israelí Yair Klein. Fue él quien lideró la masacre de La Rochela,
el 18 de enero de 1989, el grupo paramilitar Los Macetos, con apoyo de narcotraficantes y miembros del Ejército Nacional de Colombia, ejecutó una emboscada brutal contra una comisión judicial. Fue una alianza criminal diseñada para silenciar a quienes se atrevían a investigar. La justicia fue traicionada por quienes debían protegerla. La Rochela no fue solo un ataque, fue un mensaje, que en Colombia, incluso quienes representan la ley pueden ser asesinados, y que el poder armado, cuando se mezcla con la corrupción, puede silenciar hasta la justicia. La masacre de La Rochela fueron devastadoras y se extendieron mucho más allá del día del ataque. Los sobrevivientes no solo enfrentaron heridas físicas, sino también profundas marcas psicológicas que los acompañaron durante años. El miedo, la incertidumbre y la sensación de abandono por parte del Estado se volvieron parte de su día a día. Para protegerse, algunos tuvieron que abandonar sus hogares, cambiar de ciudad o incluso exiliarse. Los familiares de las víctimas, por su parte, cargaron con el dolor de la pérdida, la frustración ante la impunidad y el impacto económico y social que dejó la ausencia de quienes cumplían con su deber. La masacre no solo quebró vidas, también fracturó la confianza de las instituciones encargadas de protegerlas. Durante años, el caso de la masacre de La Rochela permaneció en una impunidad parcial que se sentía como absoluta. Muchos de los autores materiales e intelectuales, incluyendo civiles, paramilitares y miembros del ejército, nunca fueron investigados ni sancionados penalmente. Las investigaciones avanzaron con lentitud, se fragmentaron entre distintas instancias y en muchos momentos fueron obstruidos por intereses ocultos. La justicia, en lugar de ser un camino claro, se convirtió en un laberinto lleno de silencios, dilaciones y omisiones para las víctimas y sus familias. El paso del tiempo no trajo respuestas, sino más preguntas. Y el mensaje fue claro: en Colombia, incluso la búsqueda de la verdad puede ser castigada. En el año 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica. Condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en la masacre de La Rochela. El fallo reconoció que el Estado no solo falló en proteger a los funcionarios judiciales, sino que además permitió, por acción y omisión, que se cometiera uno de los crímenes más graves contra la justicia en Colombia. La Corte declaró que se habían violado derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial. Esta condena internacional no solo dio voz a las víctimas, sino que también evidenció la profunda crisis institucional que permitió que la justicia fuera atacada desde adentro. Como parte de la sentencia de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano implementar medidas de reparación para las víctimas de la masacre de La Rochela. Entre ellas, se incluyeron actos públicos de disculpa, indemnizaciones económicas, garantías de no repetición y la creación de una placa conmemorativa en honor a los funcionarios asesinados. Estas acciones buscaban no solo reconocer el daño causado, sino también reconstruir la confianza en las instituciones. Sin embargo, muchas de estas medidas se cumplieron de forma parcial o tardía. El compromiso del Estado fue intermitente y en algunos casos simbólico. Para las familias, la reparación llegó fragmentada, incompleta y sin el peso que merecía una tragedia de tal magnitud. El dolor persistió y la memoria quedó en manos de quienes se negaron a olvidar. La Rochela no es una página oscura de la historia de Colombia. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la justicia es abandonada, cuando el miedo se impone y cuando el Estado calla donde debería proteger. Hoy, al recordar a quienes fueron silenciados por cumplir su deber, no solo honramos su memoria, también asumimos el compromiso de no permitir que el olvido los entierre ni que la impunidad los repita, porque la justicia no muere si la memoria la mantiene viva. Y mientras exista alguien que se atreva a contar lo que pasó, habrá esperanza de que nunca vuelva a ocurrir.
44 años después de violencia, muertes y amenazas, el Estado colombiano reconoció que los funcionarios judiciales no solo hacían cumplir sentencias, sino que fueron obligados a entrar al conflicto armado. El Ministerio de Justicia, en cabeza de Néstor Osuna, aceptó que más de 1.200 jueces, fiscales, magistrados e investigadores han sido víctimas de una oleada de violencia contra el sistema judicial y sus funcionarios, como Rodrigo Lara Bonilla o el asedio al Palacio de Justicia. Pero ¿por qué ha permanecido casi invisible esta violencia? ¿Qué significa esto de que los servidores no han podido completar su trabajo a causa de las balas? ¿Y por qué? Le contamos. Durante casi 50 años, el Estado no protegió a los servidores que prometieron hacer justicia. Así lo demuestran sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Internacional de Derechos Humanos y hasta denuncias de familiares. Esto pasó a tal punto que hubo asesinatos, amenazas, encarcelamientos y hasta el exilio para todos los eslabones de la pirámide judicial, desde lo más alto, como lo fue el asesinato del ministro Lara Bonilla a manos de sicarios en Medellín, hasta masacres contra jóvenes investigadores judiciales como la que sucedió en La Rochela, Santander, o la que hubo en Usme, al sur de Bogotá. Y aunque esta tarea le correspondía al Estado y sus instituciones, hasta el momento está sin acabar. Muchas familias aún reclaman que alguien les dé justicia por su familiar asesinado o les preste atención ante sus necesidades. Ese es el caso de la familia de Tulio Manuel Castro, el fiscal que prometió descubrir quién asesinó a Lara Bonilla e incluso llamó a juicio a Pablo Escobar para que respondiera por los hechos. Su lucha solo duró 14 meses, pues sicarios del jefe del cartel de Medellín lo asesinaron en Chapinero para trabar sus investigaciones. Tan ausente ha sido la tarea del Estado que ni siquiera las cifras oficiales las han recogido sus instituciones. La Fiscalía, como está obligada, ha recogido hechos de homicidios. El Consejo Superior de la Judicatura también. Pero ¿quién más trabajo ha hecho para recoger y estudiar la violencia contra los funcionarios judiciales? Es una organización de víctimas llamada FASOL. Según los datos de FASOL, al menos 1.262 funcionarios, desde magistrados hasta escribientes, han sido agredidos por intentar hacer justicia en Colombia. ¿Y el resultado de esto? Que los procesos no avancen y la impunidad en contra de quienes cometen delitos se prolongue eternamente. Carlos Ojeda, director de FASOL e hijo de Héctor Ojeda, un investigador asesinado en Usme por intentar investigar un asesinato en la misma localidad, dice que este ataque contra la justicia tiene un objetivo: la impunidad. Y es que pilas. La impunidad no solo es que quienes cometieron un crimen no respondan por él, como pasó con el ataque al Palacio de Justicia y que 38 años después no se conocen todos los responsables. Hablar de impunidad, dice Ojeda, es un mecanismo de violencia y de coartar el ejercicio judicial. Alias el Negro Vladimir, arquitecto de varias masacres cometidas por paramilitares en Magdalena Medio y el escudero de Fidel Castaño, aseguró a la justicia que sus hombres cometían los asesinatos para robar expedientes judiciales e impedir que se recogiera alguna prueba que pudiera vincularlos con narcotráfico y con políticos de la zona. Así sucedió con la masacre de La Rochela en Santander, que según memoria histórica fue cometida para impedir que Henry Pérez, otro peso pesado del paramilitarismo, fuera vinculado con crímenes, cultivos de coca y financiación a políticos de Puerto Boyacá. Y aquí hay algo clave. Más del 60% de los asesinatos, amenazas o secuestros han sido contra los eslabones más bajos del sistema judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que como estudio Memoria y Paz, es más eficiente atacar a quienes producen la prueba que a quienes la valoran, los jueces o magistrados. Sin pruebas, no hay juicio. Con pruebas, en cambio, un juicio siempre puede volver a comenzar. Además, que haya impunidad no solo niega a familiares la verdad que han estado esperando durante décadas, también garantiza que este escenario siga repitiéndose una y otra vez contra los fiscales, jueces y magistrados y que nada pase. Los números de FASOL concluyen que, hasta el momento, hay más muertos y personas afectadas que sentencias que le hagan justicia a los casos, pues el 97% de sus registros no tienen un condenado o un culpable procesado por la justicia. Pero no todo es malo. La buena noticia es que el ministerio reconoció que estos funcionarios sí han sido víctimas de esta guerra en Colombia. Eso quiere decir que por primera vez en la historia, un gobierno acepta que fue incapaz de proteger a sus empleados y tras de todo no ha logrado justicia para ellos. Ahora se presenta la oportunidad de que tras casi medio siglo de silencio e impunidad, los casos de funcionarios como Lara Bonilla, las víctimas del atentado de Tibú o los funcionarios del CTI desaparecidos en Codazzi y Cesar, al fin cuenten con la voluntad política para ser resueltos y tratados como lo que son: crímenes. ¿Y usted qué opina sobre este reconocimiento? ¿Cree que es un avance para la paz en Colombia? Los leemos en los comentarios y no olviden seguirnos en todas las redes de El Espectador.